Vamos a comenzar entonces. A ver, el tema mediático. Híjole, me gustaría comenzar por ahí para irle dando forma a esto. Estados Unidos no se limita a reescribir la historia, sino que la borra deliberadamente. El lavado de cerebro es tan exhaustivo, la verdad, que muchos ciudadanos, no solamente en sus fronteras, sino fuera de ellas, viven en un estado constante de amnesia histórica, ciegos ante los fracasos de su país, exagerando sus victorias, borrando las contribuciones de otros. Desde 1812, mire, hagamos historia, desde 1812 hasta la Segunda Guerra Mundial, Vietnam e Irak, eh, la verdad queda reducida a una nota de pie de página o de plano sepultada por completo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es una población que aplaude guerras interminables mientras se aferra a una falsa narrativa de superioridad en todos los sentidos, tanto moral como militar. Pero vayamos por partes, si les parece bien, antes de entrarle a lo que sucedió en las últimas horas e irlo ligando con lo que ya está en la actualidad. Vamos a tomar como ejemplo la guerra de 1812. En Canadá, ¿no? Canadá es una piedra angular de la historia nacional. Una historia de David y Goliat, en la que las fuerzas británicas y canadienses no solo repelieron una invasión estadounidense, sino que además marcharon sobre Washington y quemaron la Casa Blanca. Sin embargo, en los libros de texto estadounidense apenas aparece como una nota de pie de página. Y cuando se le menciona, se la tiñe de empate. Es decir, empataron. Estados Unidos no perdió. Y la pregunta es, ¿empate? A ver, Estados Unidos tenía todas las ventajas. Mano de obra, geografía, recursos. Gran Bretaña, preocupada por las guerras napoleónicas, envió recursos limitados a través del Atlántico. Pero incluso con estas limitaciones, las fuerzas británicas y canadienses aplastaron decididamente la invasión estadounidense. En 1814, con Napoleón derrotado, Gran Bretaña envió nuevos refuerzos, asestó los golpes finales y marchó sobre Washington para quemar la Casa Blanca. Pero el imperio prefiere que sus ciudadanos crean que su bandera ondeaba heroicamente, no que sobrevivió pidiendo clemencia. Esa es la realidad histórica. ¿Cuándo la hemos escuchado? ¿Cuándo se ha hablado de ella? Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Es otro ejemplo y flagrante. Los sacrificios de la Unión Soviética se minimizan para apuntalar el mito de que Estados Unidos fue el salvador de la libertad. Incluso Trump afirmó recientemente que 70 millones de soviéticos murieron para ayudar, ojo con esto, para ayudar a los estadounidenses, lo cual es absurdo en muchos sentidos. En primer lugar, la cifra real se acerca más a los 26 millones de entrada. En segundo lugar, los soviéticos no ayudaron, no ayudaron a los estadounidenses. Ganaron la guerra, que es diferente. Y me explico. El Ejército Rojo destruyó más del 75% de las fuerzas nazis, luchando contra las mejores divisiones en el frente oriental, mientras que los aliados se enfrentaron a tropas de segundo nivel, las juventudes hitlerianas, los reclutas de mediana edad, en Normandía, pero eso no se escucha. Eso nunca lo vamos a escuchar en las aulas estadounidenses ni en las aulas conservadoras, incluso en nuestro país. Usted sabe que en muchas escuelas de nuestro país, vinculadas de una u otra manera a lo que es la cultura norteamericana, te endilgan esta historia. Es más, durante mucho tiempo la educación pública manejó la historia de que Estados Unidos había ganado la guerra y había llegado a rescatar a, a Europa. ¿Por qué? Porque ensalzan todo lo relacionado con el día D. Incluso Hollywood, las películas que presenta están más enfocadas en destacar el día D y no hablar de Stalingrado, por ejemplo, ¿no? Manejan el caso de Stalingrado como algo, pues, surgido de último momento, algo que complementó el heroico día D, cuando en realidad fue gracias al día D, fue gracias a la victoria de Stalingrado que se pudo conseguir el día D. Por eso les digo, seamos honestos en la historia. Quien gana la Segunda Guerra Mundial no son los aliados, es la Unión Soviética. Así de claro. Luego está Vietnam, una guerra que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podrían ubicar en el mapa, y mucho menos justificar. El imperio la presentó como una cruzada contra el comunismo, pero en realidad lo que fue una invasión y ocupación ilegal. Hablamos de millones, así se los digo, hablamos de millones en pocas palabras, ¿no? Eh, de millones y millones y millones de personas, de dinero,
muchísimo dinero, de verdad, muchísimo dinero. Millones de civiles vietnamitas fueron masacrados, sus aldeas fueron bombardeadas en masa, su tierra envenenada con el agente naranja. Sin embargo, muchos estadounidenses, y vuelvo a lo mismo, muchos conservadores, todavía se aferran a la fantasía que fueron las víctimas. Es más, el mismo guión se desarrolló en Irak, con las famosas armas de destrucción masiva fabricadas y los medios de comunicación aclamando una guerra que mató a un par de millones de civiles que no tenían armas, que desestabilizó una región entera. Los estadounidenses todavía se preguntan por qué, por qué los odian, ¿no? Como si la respuesta no estuviera escrita en los escombros de Bagdad. Hablo de los gobiernos estadounidenses. Estados Unidos sermonea a sus vasallos por no pagar lo suficiente para todo el negocio de las armas en la OTAN. Les exige que gasten un porcentaje muy alto del PIB, 5% en defensa. Y aquí la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué tipo de rendimiento de la inversión obtiene Estados Unidos por su billón de dólares de gasto en defensa al año? Bueno, ¿para qué? ¿Para ser humillado por los cultivadores de arroz en Vietnam? ¿Por los terroristas en sandalias en Afganistán? Perdón, ningún imperio, ninguno, así se los digo, que pierda ante guerrilleros descalzos tiene derecho a sermonear a nadie sobre su gasto militar. El ejército estadounidense es la fuerza, hasta ahora, ya están los resultados, más inflada y sobrevalorada de la historia moderna. Una chapuza, ¿no?, de protección hecho a imagen de, pues, de Tony Soprano incluso. La historia recordará a Estados Unidos como el imperio no occidental, sino un imperio accidental. Es cierto, en la Segunda Guerra Mundial bombardean a Japón, pero ya Japón en condiciones pues totalmente diferentes a lo que se estaba viviendo. Este lavado de cerebro no es casualidad, y lo vimos ahora con el tema de Petro. De verdad, no es casualidad. El Estado profundo, sus aliados mediáticos, no, han perfeccionado el arte del lavado de imagen. Y esto se replicó el día de ayer y se sigue replicando en cualquiera de los temas que usted está ahorita relacionando. Crean una narrativa en la que Estados Unidos, por ejemplo, o la derecha, siempre es el héroe, nunca es el agresor. Eso es lo primero, nunca. El objetivo es ocultar la verdad. Utilizar obviamente la ignorancia como arma para garantizar que el público estadounidense aplauda la próxima invasión, la próxima intervención y la próxima aventura imperial. Por eso muchas de las declaraciones de Trump y de su grupo, no cree usted que son dislates, no cree usted que son exageraciones, no cree usted que son solamente bravuconadas. Tienen una idea muy clara de lo que deben de hacer para justificar ese tipo de acciones. ¿Cuánto tiempo se puede sobrevivir o cuánto tiempo puede sobrevivir un imperio basado en mentiras? Queda claro que conforme crece el mundo multipolar, el caso de Rusia, China, la India, África, el sur global, la verdad se hace cada día más difícil de enterrar. La historia acabará juzgando a Estados Unidos, no como una superpotencia benévola, me refiero a los gobiernos, sino como un imperio en decadencia que quemó el mundo mientras mentía a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el gobierno de Trump, no es un socio confiable. Es un socio que va a estar exige y exige y exige y exige cosas y tarde que temprano no vas a poder cumplirlas. Vea usted el tema del Golfo de México. Es un tema muy particular y muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente yo estoy convencido de que Estados Unidos no hace nada más por hacer. Cuando habla de Groenlandia, a mucha gente dijo, ay, están locos. No, no están locos. Ya los explicamos el otro día, tanto su servidor como el maestro Mario Campa, por qué les importa Groenlandia, ¿no? La trascendencia que tiene Groenlandia en cuestión de minerales, en materia de seguridad, en materia de petróleo. Es decir, no es solamente una locura que se le ocurrió un día a Trump. Es algo perfectamente estructurado que va más allá de Trump y que tiene que ver con la expansión de Estados Unidos para garantizar su viabilidad como potencia. Uno, Canadá tampoco creo que usted que están bromeando cuando hablan de anexarla. Claro que juega un papel en este marco de ir fortaleciéndose al igual que Groenlandia. Entonces, son puntos claros. Cuando habla del canal de Panamá, lo mismo. El canal de Panamá hoy por hoy tiene presencia china y por lo tanto, claro que Estados Unidos busca de mil maneras detener esto. Vea lo que pasó ahora con las empresas de tecnología de inteligencia artificial, el golpe que representó para Nvidia la entrada de la empresa china. Fue un golpazo. Ajá.
un golpazo que nos habla precisamente de cómo están las cosas ya en un mercado novedoso para algunos, ya viejo para otros, pero que es determinante en el control de la información. Ojo con eso. Quien controla la información controla el mundo. Por eso cuando López Dóriga dice el creador del nuevo orden polar, a ver, señor López Dóriga, no es ignorante, el creador del nuevo orden polar se llama, o nuevo orden mundial, se llama China, Rusia, punto. Te pueden caer bien o mal, pero esa es la verdad. Ajá. Y los propios Estados Unidos lo han reconocido, sus especialistas, por el ascenso de esos países. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que la información se vuelve determinante y el tema de la inteligencia artificial maneja información. Entonces, por eso es tan no solamente es un tema de economía, no solamente es un tema de empresas, es un tema de información y cómo influye esa información en la toma de decisiones políticas de la ciudadanía. Es todo un escenario que se está creando y que se está viviendo ya. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante, pero tan importante, poder hablar claro de lo que está pasando y de que cada una de estas partes no resulta ser solamente dislates. Cuando se habla del cambio de nombre del Golfo de México por parte de Estados Unidos, aun y cuando él firma un decreto en donde tiene que ver, ¿no?, con su territorio, con la parte que a él le corresponde, es decir, Trump lo que dice es que de aquí a acá nos corresponde la parte del Golfo, ¿no? El Golfo de México se divide en México, Estados Unidos, Cuba. Bueno, Estados Unidos dice, de aquí a acá nos pertenece a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces a partir de aquí se llama Golfo de América. Uno pensaría es una cuestión patriotera, podría parecerse, pero no. Es una cuestión que también va de la mano con todo este concepto expansionista en donde de una u otra manera tú buscas tener mayor presencia. Está el caso de esta isla que detonaron, dinamitaron para que tuviera mayor extensión Estados Unidos durante la gestión de Ernesto Zedillo. Por eso el gobierno mexicano no debe tener mucho cuidado con este tema. Mucho. Una vez que la administración de Trump actualice sus fuentes oficiales del gobierno, bueno, se actualizarán los mapas para que digan Golfo de América en esta parte de los Estados Unidos, que le pertenecen a Estados Unidos. Estados Unidos lo que dice aquí es, no me interesa que mi parte se llame Golfo de México. Ahora, eso es en Estados Unidos. Mundialmente, él no puede cambiar nada. Insisto, no nos dejemos controlar por lo que les decía hace un momento, la narrativa, el lavado de cerebro.